Quiero que en esta noche podamos leer juntos Gálatas capítulo 6, versos del 7 al 8. Gálatas 6, versos del 7 al 8. Vamos a leerlo y luego oramos al Señor. En lo que usted lo busca, se lo voy a leer. Gálatas 6, del 7 al 8. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Verso 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Oremos juntos al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das una vez más de poder estar acá, Señor, con tu iglesia, Pacto de Gracia. Te damos gracias, Señor, por todas las bondades que tú has tenido para con nosotros, Señor, por permitirnos finalmente estar acá y poder compartir con nuestros hermanos. Señor, en esta noche yo te pido, yo te ruego, Señor, con un corazón humilde, Señor, y con un espíritu contrito ante ti, que puedas tener misericordia de nosotros, que puedas hablarnos, Señor, a través del mensaje de tu palabra. Abre los oídos de nuestros hermanos, abre sus mentes, abre sus corazones, Señor. Permite que esta palabra sea como un martillo que golpea la roca, Señor, que sensibilice sus vidas para que tu Espíritu Santo pueda obrar, Señor, en cada uno de ellos. Señor, que estas palabras no sean palabras que se las lleve el viento, que queden depositadas y sembradas en cada corazón, Señor. Que el corazón de mis hermanos sea como una tierra fértil en la que cae la buena semilla de tu palabra, Señor, y que a su tiempo da frutos para la gloria de tu nombre. Te lo ruego, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hace algunos años recordaba que hubo un horrible asesinato en nuestra ciudad. Usted sabrá, San Pedro Sula tiene el estigma de ser una de las ciudades más peligrosas de nuestro país. Y ese crimen logró tener cierta trascendencia porque dos hombres fueron acribillados a plena luz del día en una calle sumamente transitada de un populoso barrio de nuestra ciudad, y peor aún, el hecho se cometió enfrente de una menor. Entonces fue una masacre sin precedentes y estaba una menor ahí para presenciar ese terrible crimen a luz del día y en una calle sumamente transitada en un barrio populoso. ¿Se imagina usted? Entonces el escándalo fue grandísimo. Algunas horas más tarde, la policía logró dar captura a los que cometieron ese crimen, y cuando la policía los agarró, los familiares estaban escandalizados de que los hubieran agarrado y que ellos hubieran participado en ese crimen, porque ellos decían, los familiares de los maleantes decían, si ellos son cristianos, ellos van a la iglesia, son miembros de la iglesia. Y entonces había cierto tipo de confusión, ¿eran malvados o eran cristianos? Y la gente se preguntaba eso. Sin embargo, la policía se encargó de establecer de que esos muchachos tenían un largo historial delictivo, y aunque eran cristianos según ellos, aunque iban a una iglesia, eran miembros de una iglesia, eran totalmente incrédulos, impíos. No habían nacido de nuevo, no eran cristianos, se decían ser cristianos, pertenecían a una iglesia y andaban cometiendo fechorías. Entonces, eso nos lleva a hacernos muchas preguntas acerca de cómo el mundo percibe el cristianismo el día de hoy. Y una de las cosas que venía a mi mente preguntarme era, ¿sabrán los familiares lo que significa ser cristiano para afirmar que esas personas son cristianas?
¿cómo puede una persona decirse cristiana y ser al mismo tiempo un delincuente? Estar participando en acciones ilícitas como robo, extorsión, asesinato y todas esas cosas. Y la respuesta a esta pregunta es que actualmente en nuestro país circula un evangelio falso de cristianos carnales que no han nacido de nuevo y que ha engañado a muchas personas este falso evangelio, haciéndoles creer que son cristianos cuando verdaderamente no lo son. Y tales personas no son cristianos porque no han rendido sus vidas totalmente al señorío de Cristo. El Espíritu Santo no ha trabajado en sus corazones para hacerlos nacer de nuevo. Estos falsos cristianos han venido a la salvación sobre un fundamento distinto al que dice la palabra del Señor. Ellos piensan que son salvos porque hacen buenas obras. No importa que mate a alguien en la calle con tal yo dé mi diezmo a la iglesia. Creen en supersticiones, que si se llaman miembros de la iglesia no les va a pasar nada, que si andan un sticker que dice soy cristiano, ellos van a estar protegidos aunque anden haciendo ilícitos. Tienen un conocimiento distorsionado del evangelio. Ellos piensan, no le hago daño a nadie, soy bueno, fui presentado en la iglesia cuando era niño, entonces tengo que ser cristiano. Cuando el pastor invitó a las personas a llamar al frente, yo hice la oración del pecador, entonces tengo que ser cristiano porque hice esa oración. Y aunque haya hecho esa oración, sigue haciendo pillerías, sigue haciendo cosas malas. Y es por eso que estos cristianos que piensan que son cristianos, por esas acciones, sucumben fácilmente a esta falsa enseñanza que ha inundado nuestras iglesias y nuestros púlpitos. Así que mi intención, hermanos, esta noche, que podamos exponer ante ustedes el verdadero evangelio y desenmascarar el falso evangelio, presentando las advertencias que nos da la palabra de Dios acerca de no sembrar para la carne, sino para el Espíritu. Ruego a Dios que pueda abrir nuestros corazones para que podamos ser persuadidos verdaderamente por medio de las Escrituras para abandonar ese falso evangelio del cristiano carnal, del falsamente llamado cristiano, para rendirnos enteramente al Señor Jesucristo conforme al verdadero evangelio de la Biblia, y que podamos ser creyentes verdaderos que viven sus vidas en conformidad con la bendita palabra del Señor para la gloria de su nombre. Hablemos primero acerca de este cristiano carnal, este que se hace llamar cristiano, pero sigue participando de sus obras de impiedad. El versículo que leímos al principio es una seria advertencia contra ese evangelio fácil y de cristianos carnales. La razón por la que el apóstol Pablo hace esta advertencia es porque en aquella época, así como en nuestro tiempo, así como en esta era, la mayoría de los cristianos estaban engañados con respecto al estado eterno de su alma delante de Dios. Esto se sigue debiendo principalmente a que se predica, si bien es cierto, la justificación por fe, que la salvación solamente puede venir por la fe, pero se omite el que esa fe debe producir obras que nos lleven a vivir una vida de santidad. Y los que practican estas cosas han convertido la gracia de Dios en libertinaje. Han convertido la gracia de Dios en lascivia. La actitud condescendiente de estos hijos de condenación ha sido que, si un poco de pecado no me hace mal. Es que soy pecador y Dios lo sabe. Dios sabe que pecamos todos los días, pero Dios nos perdona. Y no que la gracia de Dios cubre todos los pecados, pues entonces puedo pecar porque la gracia siempre me va a cubrir.
Esta es la actitud que tienen esos falsos creyentes. Y hasta se ponen bien bíblicos y agarran versos como Romanos 5:20 y dicen que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, para que sobreabunde la gracia, tiene que sobreabundar el pecado, dicen también esos pícaros. Oiga bien. Entonces tergiversan todo el mensaje del evangelio. Convierten la gracia de Dios en libertinaje. Pero la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, nos dice Hebreos 4:12, no enseña estas cosas que estos falsos cristianos están declarando, sino que nos afirma lo contrario. Nos presenta un evangelio totalmente diferente. Hebreos 12:14 nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es una palabra ajena a su vocabulario. Ellos no quieren saber nada de santidad. Quieren seguir pecando, quieren seguir en sus obras de impiedad y pensando que son perdonados porque la gracia de Dios cubre todo pecado. La santidad no es cosa de ellos. O pasan de noche estos versículos que hablan acerca de vivir una vida en santidad. Primera de Tesalonicenses 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Si eres cristiano verdaderamente, Dios nos ha llamado a vivir una vida apartada del mundo y santificada para Él. No podemos ser cristianos y seguir viviendo en nuestras obras de maldad, en nuestras obras de impiedad. Eso no es consistente con la Biblia, no es lo que la Biblia enseña. Por lo tanto, si nosotros nos hacemos llamar cristianos, no podemos seguir en obras de impiedad. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fuimos escogidos antes del mundo para ser salvos, gloria al Señor. Pero el ser escogidos también nos llama a vivir una vida de santidad, porque fuimos apartados de los que se pierden para eso. Y si nosotros queremos disfrutar de la salvación de Dios, si nosotros queremos disfrutar de una eternidad con Cristo, tenemos que asirnos de estas virtudes espirituales. Tenemos que buscar esta santidad y tenemos que apartarnos de todas esas obras de pecado. Eso es lo que significa la vida cristiana. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Se da cuenta? Una y otra vez dice santidad, santidad, vivir en santidad, apartarse de lo malo, buscar la santidad, llamamiento santo. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para vivir en santidad. Primera de Pedro 1, del 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestras ignorancias. ¿Cuáles eran los deseos que antes tenía estando en ignorancia? Que pensaba que podía darle rienda suelta a su carne y que no iba a haber ninguna condenación, que no iba a haber ningún tipo de castigo, porque Dios es amor y Dios ama a todos y su gracia cubre todos los pecados. Eso lo hacen los impíos en ignorancia. Pero ahora nosotros tenemos el conocimiento de Dios que es en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y ese conocimiento de Cristo Jesús, de Dios que es en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, nos dice a nosotros que nosotros tenemos que vivir apartados de nuestros deseos carnales y buscar las cosas que son de Dios. Entonces ahora el verso 15 nos dice cómo tenemos que vivir nosotros ahora en contraste con aquellos que vivían en ignorancia. Mire lo que dice el verso 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No solamente en las cosas que tienen que ver con la iglesia, no solamente el domingo cuando es el día del Señor y los hermanos me miran,
sino que toda la semana, desde lunes a domingo, en mi trabajo, en mi casa, en la escuela, en la universidad, tengo que ser santo, porque el Dios que yo profeso es un Dios santo. Y si yo soy hijo de Él, yo tengo que vivir en santidad también. Ese es mi compromiso como cristiano, esa es la vida del cristiano que ha nacido de nuevo. Y Pedro afirma que esto es necesario cumplirlo, es necesario vivirlo así, por la siguiente razón en el verso 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Porque está escrito. La Escritura nos revela a nosotros la voluntad expresa del Padre. Y la voluntad expresa del Padre nos llama a vivir en santidad. Eso es como cuando alguien se muere y deja el testamento. Lo que está escrito en el testamento, eso es lo que prevalece, ¿sí o no? El padre cuando se muere dice, no van a vender mi casa, sino que se la voy a dejar a mis hijos, 50 y 50 para cada uno. Y aunque el otro se declare heredero universal, prevalece ante la ley lo que dice el testamento. ¿Sí o no? Amén. Entonces, igual es con nuestro Padre. Tenemos 2 testamentos en los que Él nos dice, sed santos, porque yo soy santo. Esa es la voluntad del Padre. Nosotros tenemos que respetarla y como hijos tenemos que obedecerla. Vivir en santidad no es opcional para nosotros, es necesario, porque somos cristianos, somos el pueblo de su pacto. Ser su pueblo merita que nosotros vivamos conforme a lo que Él ha establecido para nosotros. Así que no hay tal cosa como un cristiano carnal. O es cristiano o no lo es. Ese concepto de cristiano carnal es un sinónimo de falso cristiano. Ahora miremos el falso evangelio de este cristiano carnal. Ya dijimos que la santidad tiene que caracterizar nuestra vida. Y esto es congruente con lo que nos enseña el apóstol Pablo en Gálatas 6 y los versículos que leímos de la mayoría de sus cartas. Dios quiere que comprendamos esto y que no nos dejemos engañar por las enseñanzas de afuera que afirman lo contrario. Sin importar lo que digan los falsos predicadores, debemos recordar que lo que el hombre siembra, eso también segará. Y hermanos, si sembramos para nuestros deseos carnales, vamos a segar corrupción en nuestra carne. No importa cuántas profesiones de fe usted haya hecho, no importa cuántas veces haya pasado al altar, no importa cuántas veces haya repetido la oración del pecador. Si dices que eres cristiano, pero vives una vida sin santidad, estás sembrando para la carne y lo que segarás, lo que recogerás, lo que cosecharás, será corrupción. Pablo dice, Dios no puede ser burlado. Dios sabe qué tú estás sembrando. Si Él te dice que tienes que sembrar para lo espiritual, para cosechar vida eterna, entonces tú tienes que estar sembrando para las cosas espirituales. Y Él sabe si estás sembrando para la carne también. Y te advierte en esta noche que si estás sembrando para tus deleites carnales, tu cosecha va a ser corrupción en lugar de vida eterna. El cristiano carnal siembra continuamente para su carne y piensa que puede engañar a Dios. Piensa que puede venir bonito acá a la iglesia, venir con sus mejores vestidos, su mejor camisa, presentable, hablar como cristiano, hacer las cosas que hacen los cristianos y que todo el mundo sepa que eres cristiano, y probablemente los engañas a todos, engañas al pastor, me engañas a mí, engañas a todos los hermanos. Pero Dios no puede ser burlado, dice Pablo. Dios sabe en la intimidad qué estás sembrando tú. Y si siembras para tu carne, vas a segar corrupción.
si dice que es cristiano una persona, pero sigue viviendo en sus vicios, en sus pecados y en sus carnalidades, ese no es el verdadero evangelio y ese no es un verdadero cristiano. Y quiero resaltar que por pecado no solamente nos referimos a inmoralidad, porque muchas veces tenemos ese estigma acerca del pecado, que pecado solo es cuando un hombre se va a vivir con una mujer que no es la mujer de él. Pecado no solamente es inmoralidad, pecado es orgullo, pecado es vanidad, pecado es vicio, amargura, mentira, envidia, egoísmo, egolatría, idolatría, deshonra a los padres. Ser desobediente con los padres es pecado también, es una violación al 5.º mandamiento, que dice: honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días en la tierra. Eso es pecado también. Pecado, nos dice Juan, es cualquier transgresión contra la ley de Dios. Quebrantar la ley de Dios y fallar en obedecer a esa ley, eso es pecado. Entonces, bajo esa definición, hay un montón de cosas que están contenidas. Imagínense: desobediencia a los padres, ser malcriado con la mamá, contestarle al papá, a los abuelos, a los mayores. Todas esas cosas son pecados. Y mis hermanos, si nosotros estamos satisfaciendo esos deseos y viviendo en ese tipo de faltas, sin confesarlas a Dios, sin apartarnos de ellas, nosotros estamos sembrando para la carne. Y si estamos sembrando para la carne, lo que segaremos, lo que cosecharemos, va a ser corrupción. Lamentablemente, solo cuando es inmoralidad, hacemos un escándalo en la iglesia. Hermanita ya se dio cuenta que fulanito se metió con la mujer del otro y se fueron y dejaron el hogar botado. ¡Qué barbaridad! Vamos a excomulgar a fulanito por hacer tales cosas. Pero hermanos, pasamos desapercibida la soberbia, el orgullo, la envidia, las malas palabras, muchas otras cosas más que deberían de ser para nosotros como cristianos igual de escandalosas como aquel fulanito que se fue con la fulanita. Porque así de grave la mira Dios. Porque pecado es pecado. Obviamente, algunos pecados tienen mayores consecuencias que otros, pero no por eso son menores. No por eso tenemos que desestimarlos. Tenemos que ocuparnos con la misma diligencia de sacarlos de nuestra vida con la que sacamos la inmoralidad y cualquier cosa detestable y aborrecible ante nuestros ojos y los ojos de nuestro Señor, según nuestro propio criterio y nuestros propios estándares humanos. Pero entonces ya vimos el cristiano carnal, ya vimos el falso evangelio que le enseña a que está bien pecar, Dios perdona todas las cosas. ¿Qué es el verdadero evangelio? Para poder detectar el falso, tenemos que conocer el verdadero. La única manera en la que uno puede conocer que un billete es falso es conociendo el verdadero. Sucede de la misma manera con el evangelio. Para poder detectar y decir, ese es un falso evangelio y llamarlo como tal, nosotros tenemos que conocer el verdadero. Y la Biblia nos muestra cómo es ese verdadero. Y nos da por lo menos 4 características de lo que es ser un cristiano verdadero. Primera de Juan 3. Vamos a leer del 4 al 10. Y aquí Juan nos da una definición, me gusta usar a mí el término catequético. Es una definición de catequesis de lo que es el pecado. Es una respuesta totalmente inapelable e indiscutible. Si usted le pregunta a Juan, ¿qué es pecado? Juan responde en 1 Juan 3:4, todo aquel que comete el pecado infringe también la ley. Y aquí es donde está la definición del pecado. Pues el pecado es infracción de la ley. Eso es pecado.
cualquier cosa que quebrante la ley de Dios es un pecado. Y hay dos formas en las que nosotros podemos quebrantar la ley de Dios. Una es hacer lo contrario de lo que la ley nos dice. ¿Verdad? La ley dice no matarás y va y mata a alguien, ahí está quebrantando la ley. Y la otra forma es dejar de hacer lo que la ley nos dice que hagamos. La ley nos dice honra a tu padre y a tu madre, y si yo no lo hago porque no quiero hacerlo, ahí estoy en pecado también. Entonces, tanto por hacer algo que va en contra de la ley, como no hacer lo que la ley me manda, es una infracción de la ley. Entonces, ¿qué es pecado? Es infracción de la ley. Nuestro catecismo bautista dice, ¿qué es pecado? Pecado es cualquier falla en conformarse a la ley de Dios o transgresión de la misma. Y está de acuerdo con la definición de Primera de Juan. De hecho, este es uno de los versos de apoyo para la respuesta del catecismo bautista. Y el verso 5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Y el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Y hermanos, nosotros tenemos que leer esta palabra y tenemos que afirmar positivamente lo que la palabra dice. Entonces no tenemos que temblar cuando vemos a alguien en la calle cometiendo un pecado, y usted ya sabe que es pecado, o sea, cualquier infracción de la ley, y usted no tiene que temblar para decirle, tú estás en pecado, y la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. No tenemos que dudar de eso, porque eso es lo que dice la Biblia, que el que practica el pecado es del diablo. Entonces, ¿cómo distinguimos a los verdaderos de los falsos? Porque el verdadero cristiano no practica el pecado, porque no es del diablo, es de Dios. Y quizás esta exhortación le puede sonar fuerte, pero es lo que dice la Biblia y no podemos suavizar lo que la Biblia dice. Tenemos que aplicar lo que la Biblia dice tal y como es. La Biblia dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero todo aquel que es nacido de Dios, ¿usted ha nacido de nuevo? Si usted ha nacido de nuevo, Juan dice que esto es lo que hacen los hijos de Dios, los que han nacido de Él. Dice, no practique el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces ahora agarre este versículo, aplíquelo a su vida y considere si es hijo de Dios o es hijo del diablo. Pastor, ¿y cómo puedo saber eso? Bueno, hay dos indicativos muy fáciles y muy claros ahí. ¿Está usted practicando el pecado recurrentemente, sistemáticamente, conscientemente? Si usted está haciendo eso, usted es un hijo del diablo porque está practicando el pecado. Pastor, pero ¿y por qué me dice eso? Porque si fuera hijo de Dios, nacido del Espíritu, usted sentiría dolor por ese pecado y estaría tratando de alejarse de ese pecado. Bueno, pues si soy hijo del diablo, me voy de la iglesia. No se trata de eso. Se trata de que usted se dé cuenta que si usted está en práctica de pecado y si usted es hijo del diablo en lugar de ser hijo de Dios, hay esperanza para usted, porque el Evangelio le dice que Cristo murió por esos pecados suyos para darle libertad del reino del pecado y para trasladarlo del reino de las tinieblas al reino de la luz y darle vida abundante.
Jesucristo quiere que usted sea libre del pecado. Si usted de los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo para que anduviera en buenas obras. Entonces la respuesta no es irse de la iglesia. La respuesta es dejar de pecar. Pero no puede dejar de pecar hasta que el Espíritu Santo le traiga a usted, le dé a usted una nueva vida. Le permita nacer de nuevo. Entonces, si usted está en práctica de pecado, lo que tiene que hacer es venir delante del Señor y clamarle a Él y decirle: permíteme nacer de nuevo, perdóname por mis pecados, me arrepiento de toda mi maldad. Ayúdame, Espíritu Santo, a nacer de nuevo, dame de tu vida. Esa es la respuesta. Porque usted mismo no puede combatir el pecado. Necesita que el Espíritu Santo le ayude en esa tarea. Que usted quiera combatir el pecado es como que nuestra policía quiera ir y enfrentar a un cartel de narcotráfico que está mejor armado y mejor organizado que lo que la policía muchas veces está. Esa es la policía sin comer y ahí andan haciendo su trabajo. Y quieren ir a enfrentarse contra todo un ejército de narcotraficantes, no van a poder. ¿Qué tienen que hacer? Llamar a una fuerza que sea más grande que ellos. Igualmente nosotros no tenemos por nuestras fuerzas la capacidad de resistir al pecado, porque el pecado está en nuestra carne, dice Pablo. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar que el Espíritu Santo pelee la batalla por nosotros. Y ahí están los carismáticos que muchas veces hacen pantomima, ¿verdad? De que nos vamos a poner el casco de la salvación y vamos a tomar el escudo de la fe y la espada del Espíritu y vamos a ir a la batalla. Eso es un circo. Eso es una actuación, porque no es de esa manera en que se usan las armas espirituales, las armas de la armadura espiritual. Nosotros combatimos el pecado y le permitimos al Espíritu Santo pelear contra nuestros pecados cuando nosotros venimos y adoramos al Señor. Si usted está enfocado en vencer su pecado, usted no va a poder. Usted necesita enfocarse en adorar al Señor, en buscar al Señor, en perseverar en la santidad, para agradarlo a Él, para buscar su gloria. Y cuando usted esté buscando al Señor, el Señor se va a encargar de combatir el pecado por usted. Así es como nosotros traemos nuestros pecados a muerte, adorando ante el trono de su gracia, para recibir de Él el oportuno socorro, nos dice Hebreos. Cualquier otro tipo de lucha es inútil, porque no lo vamos a conseguir. Así que este pasaje de Juan es sumamente claro para saber en qué posición estamos nosotros. Si somos estos cristianos carnales que estamos practicando el pecado, o somos cristianos verdaderos, viviendo el evangelio verdadero. El cristiano verdadero se arrepiente de sus pecados por la convicción del Espíritu Santo. Y por arrepentimiento no me estoy refiriendo a decir: ay, lo siento, fallé otra vez, fue mi error. No, arrepentirse es dejar de hacer las cosas que uno está haciendo. Cambiar. No es estar diciendo lo siento, es ser verdaderamente libre. La segunda marca de un cristiano verdadero es que el cristiano verdadero aprende a odiar, a aborrecer, a despreciar y a huir de su pecado por medio de la fe en Cristo, para ser libre completamente de Él. Hay personas que cometen pecados y no sienten el más mínimo remordimiento de andar en vicio, de andar en adulterio. Más bien se jactan de cuántas mujeres han tenido, de cuánta vida de la calle tienen, de cuánta parranda participan. Y eso es premio para ellos, más bien. Eso es un reconocimiento para ellos también de qué tan fiesteros son. No pueden ver su vida decadente como una vida de pecado. El cristiano verdadero siente dolor cuando le falla a su amado Salvador. Esta gente que anda en práctica de pecado se ufanan de sus propios pecados. Por esos comportamientos podemos saber que verdaderamente estas personas no son salvas.
porque solo por medio de la convicción que da el Espíritu es que el hombre puede aborrecer sus pecados. Mientras el Espíritu Santo no haya hecho en su corazón, usted no va a tener la capacidad de ver sus pecados como despreciables. Los va a amar y va a querer seguirse sumergiendo en ellos. Creo que Charles Spurgeon fue que dijo, las ovejas pueden caer en el lodo, pero solamente los cerdos se revuelcan en él. Si usted es cerdo, se va a seguir revolcando en el lodo. Y perdóneme, yo no vengo a insultarlo, solamente le presento la analogía. Porque cada quien actúa según su naturaleza. El hombre natural actúa según su naturaleza, corrompida y totalmente incapaz de buscar a Dios. Mientras que el hombre que ha nacido de nuevo es como esa oveja que cae en el lodo. Puede caer una vez, puede caer 2 veces, pero no va a vivir y no se va a revolcar eternamente ahí, porque no es su naturaleza vivir con los cerdos. El cristiano que ha nacido de nuevo va a ser como esa oveja, que si llega a caer en ese lodo, va a procurar salir. Hermanos, yo les digo a la iglesia, cómicamente, que me he encontrado con personas que les pregunto, ¿y usted es salvo? Sí, fíjese que iba a la iglesia ya en 1978, pero caí. ¿Y entonces qué está esperando para volver? No, ahora mi señora es la que va. Una persona así no es salva, aunque haya hecho una profesión de fe en 1978. Vivir tanto tiempo apartado de Dios no es cristianismo verdadero. Ese es un cerdo que se está revolcando en el fango. Si fuera oveja desde 1978, si hubiera salido de ahí y hubiera buscado acercarse a su amado Salvador. Pero lo que evidenció es que el Espíritu Santo no había cambiado su naturaleza. A pesar de esto, sabemos que el pecado sigue siendo una plaga en nuestra vida. Nos sigue afectando porque nuestro pecado está en la carne, dice Pablo. Pero si somos verdaderamente salvos, si hemos nacido de nuevo, si el Espíritu Santo ha hecho la obra regenerativa en nuestro corazón, nos ha dado un nuevo corazón, un corazón de carne para responder a los afectos espirituales en lugar de un corazón de piedra que se aparte de Dios, como nos dice Ezequiel 36, podemos tener la certeza, como también nos dice el apóstol Juan, que el pecado ya no es nuestra práctica de vida, ni reina el pecado sobre nosotros. En tercer lugar, sabemos que esto es así porque el que ha sido verdaderamente salvo ha recibido una nueva naturaleza y un nuevo corazón, de manera que ahora que anhela las cosas santas y anda en el camino de la justicia, es capaz de reconocer esta verdad porque el Espíritu Santo le ha convencido por medio de su palabra que este es el camino verdadero. Ezequiel 36, 26 nos dice que el Señor nos dará un nuevo corazón. Dice, os daré un nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. La cuarta marca de un cristiano verdadero es que reconoce que es un pecador. Reconoce que está perdido sin Dios, que se merece el infierno, que por haberse postrado a los pies de Dios con arrepentimiento y por haber acudido a Cristo y puesto su fe en Él como Señor y Salvador, y al haber reconocido que sus pecados también crucificaron al Señor Jesucristo, ya no quiere tener nada que ver con el mundo. Vive apartado del mundo porque el mundo es incapaz de satisfacerlo. Porque el mundo no murió por sus pecados, Cristo murió por sus pecados. Y porque el amor de Dios ha sido derramado en su corazón por la obra del Espíritu Santo en él. Eso es un verdadero cristiano.
Ahora quiero que miremos lo que es la nueva naturaleza. Ese nuevo corazón que el Espíritu Santo nos da. ¿Qué es? ¿Qué hace? Que gracias a esta nueva naturaleza, ahora el pecador redimido puede escudriñar la palabra de Dios, la puede leer y la puede entender, puede guardarla, puede atesorarla en su corazón, puede escuchar lo que yo le estoy diciendo y puede saber si esta palabra está martillando su corazón como un cincel con un martillo y diciéndole con cada palabra: necesitas arrepentirte de tu pecado y venir a Cristo si quieres cegar vida eterna. Pero si quieres cegar corrupción, sigue con tu práctica de pecado, sigue revolcándote en el lodo. Esta nueva naturaleza nos permite escuchar la palabra y decir: este hombre tiene razón. Necesito a Cristo urgentemente. No para buscar pasajes que justifiquen sus pecados, porque para eso son buenos los cristianos carnales, los falsos cristianos, para torcer pasajes que hagan que digan lo que ellos quieren. El que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Vieja, andate de la casa, ya aquí todas son hechas nuevas. Son gallos para buscarle salidas a la Escritura para justificar su mal comportamiento. Pero el conocimiento que da el Espíritu Santo por medio de la nueva naturaleza nos permite escudriñar y entender la Escritura, no para encontrar salidas a nuestros pecados, sino para hacernos ver nuestra propia pecaminosidad y lo que necesitamos nosotros alcanzar. Aquel que tiene la nueva naturaleza del Espíritu Santo puede ver en la palabra aquellos pasajes que le advierten acerca de la maldad de su pecado y le muestran cómo huir y cómo hacer de Cristo su refugio. Romanos 8:6 nos dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Eso hace la nueva naturaleza. La nueva naturaleza tampoco escudriña la palabra para encontrar los pecados de los demás a fin de justificar sus propios pecados, sino que los toma como advertencia para no cometer los mismos errores que otros han cometido y los han llevado al fracaso. La nueva vida en Cristo no es fariseísmo. Es decir, ahora yo soy cristiano y mírame, yo soy bueno. Yo no soy tan malo como aquel otro. Yo vengo a la iglesia todos los días, yo sirvo a mis hermanos, yo ayudo al pastor, yo hago esto, yo hago aquí. Eso es lo que hacían los fariseos. Se comparaban con otros hombres. Y claro, cuando nosotros nos comparamos con otros hombres, obviamente hay otros que van a ser más malos que nosotros. Nuestro estándar de comparación tiene que ser el Señor. Porque cuando siempre nos comparamos con el Señor, nos hace falta infinitamente muchas cosas que reformar en nuestra vida. Esa tiene que ser nuestra medida de comparación. Y la Biblia nos dice, para que lleguemos a tener la estatura del varón perfecto. Esa es la medida que necesitamos en nuestra vida. Aquel que tiene una vida renovada no anda escudriñando la palabra para demostrar qué tan bueno y qué mejor es que sus otros hermanos. Eso es lo que hacen los fariseos. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús a los fariseos? Ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera son lindos y son el mejor cristiano y son el ejemplo de la congregación, pero por dentro están muertos. Por dentro apestan, son despreciables, como un cadáver putrefacto. Los fariseos hacen eso, compararse contra otros hombres. Pero aquel que ha nacido de nuevo, aquel que tiene la nueva naturaleza del Espíritu Santo en su corazón, utiliza la Escritura para compararse con Cristo y saber cuánto le hace falta. Y esforzarse por llegar ahí. Colosenses 3, del 2 al 5 dice:
Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Verso 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal que hay en nosotros? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Usted quiere sembrar espiritualmente para cosechar vida eterna, entonces tiene que sembrar en las cosas espirituales. Pero si usted quiere sembrar, quiere cosechar muerte y corrupción, entonces siembre estas cosas. Siembre estas cosas que son terrenales, que nos dice Colosenses acá. Participe de obras que tienen que ver con fornicación, con impureza, con pasiones desordenadas, con malos deseos, con avaricia. Siga haciendo estas cosas, siga practicando estas cosas. Y usted va a seguir sembrando para lo terrenal. Va a seguir sembrando para la carne. Lo que usted va a cosechar con esta siembra es corrupción y muerte. Y no va a estar con el Señor. Amados, si de acuerdo con estos lineamientos de la palabra de Dios, nosotros como cristianos creemos en el verdadero evangelio y nos consideramos verdaderos cristianos, ¿cómo podemos justificar vivir como cristianos carnales? ¿Usted está de acuerdo conmigo con los cristianos carnales, con el falso evangelio? ¿Está de acuerdo conmigo con los verdaderos cristianos, con el verdadero evangelio? Entonces, ¿cómo justifica usted que todavía tenga obras de la carne, que todavía esté viviendo como un cristiano carnal? No hay justificación alguna, hermanos, para que nosotros sigamos viviendo de la misma manera que viven los falsos creyentes. Si nosotros somos cristianos verdaderos, que hemos creído al evangelio verdadero, entonces nosotros no podemos estar viviendo como los falsos cristianos. Si nosotros estamos viviendo como falsos cristianos, estamos aduciendo automáticamente que aquí, mi hermano Dante, que yo lo conozco muy bien y sé lo que él predica, con nuestras acciones nosotros estamos diciendo que él está predicando un evangelio falso. Y eso no es así. No podemos permitir que el nombre del Señor sea denigrado y que el mundo esté denigrando a nuestros pastores también por nuestra rebeldía, por nuestra corrupción, por nuestra falta de arrepentimiento y por estar viviendo como falsos cristianos. No podemos. Tenemos que arrepentirnos de esas malas obras y tenemos que esforzarnos con la ayuda del Espíritu Santo para vivir en santidad. Porque el evangelio que estamos recibiendo es el evangelio verdadero. Entonces usted no puede estar tolerando el pecado en su vida. O somos cristianos verdaderos, según los parámetros de la palabra de Dios, de lo que es el verdadero y cómo tiene que ser un verdadero cristiano, o somos cristianos carnales, que es lo mismo hacer un falso cristiano, un inconverso. En el camino del evangelio no hay términos medios, no hay medias tintas. O es cristiano o no lo es. Pero no puede ser un cristiano que está viviendo un falso cristianismo. O es cristiano verdadero, viviendo un cristianismo verdadero, producto del evangelio verdadero, o es un falso cristiano, viviendo un falso evangelio, con una vida falsa, cristiana, llena de mentiras y de impiedad. No hay términos medios. ¿Cómo reconocemos aquel que es falso del que es verdadero? Dos formas. La primera
es que quien continúa practicando el pecado no ha nacido de nuevo. Ese es un falso. Aunque diga que es cristiano, si continúa practicando el pecado, ese no es cristiano, no ha nacido de nuevo. Por eso Pablo dice acá en el verso que leímos al principio, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? Porque lo que el hombre siembra, eso cosechará. ¿Cómo podemos saber si un hombre es cristiano verdadero o es un cristiano falso? Vaya a ver qué está sembrando. Pregúntele a los de su casa cómo es esa persona cuando no está aquí en la iglesia. Porque aquí en la iglesia todos somos bonitos y todos estamos bien vestidos, todos estamos bien arreglados y todos tenemos apariencia de piedad. Pero vaya a la casa y pregúntele a sus familiares. Y así se va a dar cuenta qué es lo que esa persona está sembrando. Si está sembrando para su carne, va a cegar corrupción. La segunda manera en la que podemos distinguir a un cristiano verdadero de un cristiano falso es que siente rechazo hacia las cosas espirituales. Si siente ese rechazo, entonces no ha nacido de nuevo. Pues como vimos anteriormente, el que ha nacido de nuevo no practica el pecado y busca las cosas de arriba, como dice Colosenses. Ahora usted me puede decir que hace la segunda. Pastor, yo busco las cosas de arriba, yo estoy sembrando para mi espíritu. Pero le recuerdo una vez más las palabras de Pablo. Dios no puede ser burlado. Aunque tú digas que estás sembrando para lo espiritual, aunque tú digas que estás buscando las cosas de arriba, más temprano que tarde, en tu vida se verá la clase de cristiano que eres y el tipo de evangelio que sigues. Y yo tampoco, hermano, vengo a darme baños de pureza y a decirle yo no peco, yo soy mejor que todos los demás, porque sería un mentiroso. Soy tan pecador y tan culpable como todos los humanos. Pero por medio de la Escritura podemos ver claras diferencias entre un cristiano verdadero y un cristiano carnal falso. Y la única diferencia entre uno y otro es la gracia que Dios ha derramado sobre el verdadero para salvarlo, para apartarlo del pecado, porque por sus propios méritos hubiera sido incapaz de hacerlo. Y glorifico a Dios por esto, porque esa es la única manera en la que un pecador como yo pudo haber salido de una vida de impiedad y ahora puede vivir en el camino por las fuerzas del Espíritu Santo. Y esa es la misma manera que todos nosotros podemos vivir también. El apóstol Pablo continúa hablándonos en Colosenses 3, del 8 al 10, acerca de la forma de operar de esta nueva naturaleza en nosotros. Colosenses 3, del 8 al 10 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Podemos ver entonces que ahora el anhelo del cristiano verdadero es tener a Cristo y poder andar en el camino que agrada a Dios en lugar de practicar el pecado, porque ha nacido de Dios y tiene un corazón nuevo. Quiero que consideremos la vida de santidad. Una vida de santidad es lo que uno siembra para el Espíritu. Esta vida de santidad procede de la salvación verdadera. Es el resultado de una verdadera conversión. El que se ha convertido verdaderamente, ese tiene una vida espiritual. La salvación que no produce santidad en un creyente no es una salvación que viene de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús vino a salvar al pueblo
de sus pecados y no en sus pecados. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando el Señor Jesús nos salva, no nos deja en nuestros pecados, sino que nos aparta de ellos. Jesús vino a sacarnos de nuestros pecados, no para que siguiéramos viviendo en ellos. Así que una vida espiritual verdadera, una persona que ha nacido de nuevo, vive en santidad. De esta manera se cumple el propósito de Dios para salvarnos y los planes de Dios no pueden ser burlados. Si Dios dice que Él nos escogió para que anduviéramos en una vida nueva, en una vida marcada por la santidad, y los planes de Dios no pueden burlarse, los planes de Dios no pueden frustrarse, entonces una persona que dice que ha sido salva, pero continúa viviendo en pecado, realmente no ha nacido de nuevo, es un falso creyente. Porque los planes de Dios no pueden ser burlados. Y si Dios dice que Él escogió a una persona para salvarla y hacerla andar en santidad, entonces Dios lo va a cumplir eso a cabalidad. Dios va a cumplir eso hasta el fin. Si Dios escogió a alguien para salvación, Dios lo va a salvar y Dios se va a encargar de que esa persona viva una vida consagrada para Él. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Pero se imagina que Dios escogiera a las personas, las salvara, y estas personas continuaran viviendo en su maldad y en su pecado. No es congruente con los planes de Dios, entonces estaríamos haciendo a Dios mentiroso. Y eso no puede ser posible. En tercer lugar, esta vida de santidad es la voluntad de Dios. Y su voluntad no puede ser descartada. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? Hay personas que tratan años tratando de averiguar, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y quizás la voluntad de Dios es que me vaya mojado para Estados Unidos, la voluntad de Dios es que me divorcie de mi mujer, que me case con una mujer nueva, o que haga esto, que haga el otro. ¿Quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? Lea Primera de Tesalonicenses 4:3. Ahí está la voluntad expresa de Dios para usted y para mí. Y le voy a ahorrar años de estar descubriendo y probando y de andar a prueba y error. Porque aquí está cuál es la voluntad del Señor. ¿Cómo descubrir la voluntad del Señor? Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios para nuestra vida es que hagamos todo aquello que nos aparte de pecar y que nos lleve a vivir vidas santificadas para Él. Esa es la voluntad de Dios. En cuarto lugar, si esta vida espiritual no fuera cierta y no fuera lo que Dios quiere para nosotros, la gracia de Dios no podría reinar en la vida de un creyente. Tito 2, del 11 al 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Si la gracia de Dios verdaderamente vive en nosotros, entonces esta gracia nos faculta a nosotros para renunciar a nuestras obras de impiedad y a los deseos mundanos, hacer todo lo que el mundo hace, andar en el concierto de Bad Bunny, hacer esto, ponerse este tatuaje, hacer estas cosas. Esos son deseos del mundo. Esos deseos no son de un cristiano. ¿Para qué va a andar usted queriéndose parecer al mundo? Deje al mundo que haga sus cosas. Pero si usted es verdaderamente nacido de nuevo y la gracia de Dios vive en su corazón, la gracia de Dios le capacita para renunciar a toda impiedad y a todo deseo mundano.
Eso es del mundo, y el mundo no glorifica a Dios porque el mundo no puede cumplir la voluntad de Dios. Porque si la voluntad de Dios es nuestra santificación, explíqueme cómo cumple el mundo la voluntad de Dios si todo lo que hace va en contra de lo que Dios ha establecido. Ellos le llaman bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. No pueden cumplir con esa voluntad de Dios. Pero si nosotros hemos nacido de nuevo y la gracia de Dios reina en nuestros corazones, nosotros vamos a renunciar a toda impiedad y a todo deseo mundano para poder vivir en este siglo, en esta edad presente, sobria, justa y piadosamente. Eso es buscando las cosas espirituales, viniendo al culto el día del Señor, viniendo a la reunión de oración, yendo con el pastor Dante a Tulín, haciendo todas las cosas que nuestra iglesia local hace, porque nuestra iglesia local es el cuerpo que nos ayuda a nosotros a cumplir la voluntad de Dios y expandir su reino aquí en la tierra. Mis hermanos, el mejor proyecto que nosotros podemos hacer para buscar la santificación es estar unidos a una iglesia local. Porque en la iglesia local nos desafiamos juntos, nos apoyamos, sobrellevamos unos las cargas de los otros, oramos los unos a los otros, tenemos comunión juntos. Y esta vida en comunidad es la que nos hace buscar a Dios juntos y crecer en santificación. Amén. El Espíritu de Dios nos enseña a rechazar, a renunciar a toda impiedad y a todos los deseos desordenados, y también nos capacita para vivir una vida sobria, moderada y disciplinada en una manera piadosa y recta. En otras palabras, nos enseña cómo vivir una vida espiritualmente sana, controlada por Dios, en este presente siglo malo, que solamente quiere ir en contra de lo que Dios ha establecido. ¿Cómo difiere esto, esta nueva naturaleza y esta vida en santidad, del evangelio que se predica en la actualidad? Miremos cómo es el evangelio que se predica en nuestros días. Un evangelio que no produce un corazón ni una naturaleza nuevos. Es un evangelio que no tiene la capacidad de vencer al pecado, sino que le permite a uno vivir en pecado. Está bien. Dios aborrece el pecado, pero ama el pecador. Puedes seguir siendo pecador porque Dios te ama. Ese es el evangelio falso que predican ahora. Un evangelio que no tiene poder sobre el pecado. Nos permite seguir viviendo en pecado. Un evangelio que es como una póliza de seguro contra el infierno. No, yo voy a aceptar a Cristo porque no me quiero ir al infierno. No hay amor, no hay conocimiento del Salvador, no hay conocimiento de su gracia, de su misericordia, ni mucho menos conocimiento de nuestro estado pecaminoso. Es más una póliza de seguro que nos ayuda a no irnos al infierno. Es un evangelio también que ignora la santidad, tanto en pensamiento como en obras. La santidad es un vocablo ajeno a ese nuevo evangelio. Hablan de todo, hablan de prosperidad, de salud, de éxito, de riquezas, de esto y del otro, pero no hablan de santidad. Usted miren esas proclamas apostólicas que hacen, este es el año de tal y tal cosa, y todo tiene que ver con devolución, con riqueza, con abundancia. Nunca decretan el año de santidad, el año de la oración, el año del sacrificio, el año de la ayuda mutua. Esas cosas no son inexistentes para ellos porque sus ojos están puestas en las cosas de la tierra. En quinto lugar, es un evangelio que permite que nos entreguemos a los placeres de la carne. Haz lo que quieras, haz lo que te haga feliz. Eso es lo que nos enseñan. Y también es un evangelio que no le pone restricción a la pasión, el orgullo o al corazón malo. Y esto podrá ser muchas cosas, hermanos, pero no es evangelio. Porque el evangelio que solo exige de ti recitar una oración especial, la oración del pecador, o creer en un Jesús histórico,
y después hacer lo que te dé la gana porque eres salvo, no es evangelio. Es una filosofía mundana, carnal y diabólica. Muchos de nosotros hicimos una profesión de fe en nuestros años adolescentes. Otros cuando éramos niños, quizás a los 6, a los 8 o a los 12. Pero al cabo de un tiempo fuimos arrastrados por la corriente del pecado. Yo recuerdo estando en la universidad, yo pude experimentar lo que era estar en ese congelador, ¿verdad? En un punto de mi vida en el que no sabía qué quería, si seguir a Dios o seguir mis aspiraciones profesionales. Y era como estar en el refrigerador, ahí congelado, sin buscar nada de Dios. Luego, quizás usted conoció a alguien, se enamoró, y sus propios planes lo llevaron a apartarse y a olvidarse del Señor. Seguramente después de algún tiempo volvió y nos reconciliamos, ¿verdad? Ese es el estilo de vida que vive el cristiano actualmente con ese evangelio falso. Y después de reconciliarse, dedicamos nuestra vida nuevamente al servicio de Dios. De ese grupo y de ese estilo de vida proceden la mayoría de los líderes en la iglesia hoy en día. De un cristianismo fluctuante, gallo gallina, que hoy es, mañana no, voy, peco, me arrepiento, reconcilio, vengo, y están en eso. Un evangelio que no tiene definición. Pero el problema de fondo es que desconocen por completo el término arrepentimiento de corazón y lo que significa presentarse delante de Dios como un pecador culpable y perdido. Si tú estás en este grupo, si este ha sido tu patrón de vida, quiero decirte con mucho amor que has confundido el llamado a la salvación, que es acudir a Cristo como un pecador culpable, necesitado y perdido, con el llamamiento al ministerio. Y yo se lo hablo con propiedad porque eso me pasó a mí. Como le dije, pasé 4 años en ese congelador de la universidad y regresé graduado a la iglesia para servirle a Dios con mi profesión. Según yo, hoy vengo graduado, entonces ahora sí voy a servir al Señor. ¿Qué hacemos? Y pensaba que era un buen cristiano porque servía personalmente al pastor en la producción de materiales para la edificación de la iglesia, estaba ahí en el culto y estaba sirviendo y estaba haciendo cosas con el pastor. Esta tarde hablábamos con la familia del pastor y les comentaba un poco todo lo que hacíamos durante la semana. Yo pensaba que era un buen cristiano porque estaba trabajando para la iglesia. Todas las semanas nos desvelábamos hasta las 3 de la mañana por 4 años consecutivos. Y en esos 4 años que estuve trabajando para la obra y haciendo servicio cristiano, pregúnteme cuántas personas vinieron a Cristo a causa de ese servicio tan excelente. ¿Sabe cuántas? 0. Ninguna persona fue impactada por el trabajo que yo hacía para la obra. Porque verdaderamente era un trabajo carnal, era un trabajo de mi propio esfuerzo, no era un trabajo espiritual, no procedía de una fe verdadera. Jamás leía mi Biblia de manera sistemática, no memorizaba la Escritura, nunca le hablé a alguien de Cristo, no invité a nadie a la iglesia, nunca participaba en actividades de discipulado. Pero según yo era un buen cristiano porque pasaba toda la semana en la iglesia y descansaba de la iglesia en el día del Señor. No, ya trabajé toda la semana en la iglesia, ahora este es mi descanso, el domingo, imagínense. El día que el Señor nos ha llamado a apartar para la adoración a Dios. Ese día yo lo tomaba como mi descanso. Es una violación clara al 4º mandamiento. Mi pastor me decía acertadamente que yo era cercano del pastor, pero lejano de Dios. Y pienso en eso y digo, ¿cuánta razón tenía? Porque yo estaba haciendo cosas pensando que las estaba haciendo para Dios, pero realmente estaba buscando cosas que me dieran prestigio según la carne,
bajo la excusa de la iglesia, porque mis acciones no procedían de fe. Confundí el llamado de la salvación por el llamado al ministerio, por el llamado a trabajar en el ministerio. Y solo por la gracia de Dios fui confrontado para ver que había pasado por alto lo que es el verdadero arrepentimiento. Nunca me había arrepentido de mis pecados y estaba en una iglesia, trabajando en una iglesia, pensando que era un buen cristiano y que estaba sirviendo a Dios. Pero jamás me habían enseñado que tenía que arrepentirme de mis pecados. Y jamás me enseñaron que tenía que poner mi fe para salvación en Cristo Jesús. Y sobre todas las cosas, que eso no es algo que yo hago, sino que es una obra que el Espíritu Santo hace en mí. Que cuando el Espíritu Santo hace esa obra en mí, entonces yo puedo venir a arrepentirme de mis pecados y poner mi fe para salvación en Cristo Jesús y no en mis obras de justicia, que según yo me ganaban la salvación. Según yo me hacían salvo, trabajando para el pastor y para la iglesia. Así que todavía me encontraba en esclavitud por mis pecados. El día que conocí las doctrinas de la gracia, ese día conocí el evangelio verdadero y pude nacer de nuevo. Porque me ayudaron el conocimiento de su palabra, la predicación del evangelio, me ayudaron a ver lo asqueroso de mis pecados en mi estado de depravación y a contemplar la gracia infinita e irresistible de Dios para rendirme ante su soberanía. Por tanto, puedo afirmar hoy, de la misma manera que Pablo, que no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice Romanos 1:16. El verdadero evangelio nos liberta del poder del pecado. No nos deja ahí tirados en nuestros malos procederes. Y muchos lo hemos experimentado por medio de la gracia de Dios en Cristo. Es gracias a este poderoso evangelio que ahora podemos confiadamente confesar lo que dice la Escritura. Romanos 6:18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermano, porque si el verdadero evangelio no tiene el poder para liberarnos del pecado y para conducirnos hacia la vida eterna, yo no lo quiero. Si el evangelio verdadero no tiene el poder para librarme de la vida eterna, para librarme del poder del pecado y llevarme hacia la vida eterna, yo no lo quiero. No quiero un evangelio así. No quiero un evangelio que no tiene poder sobre el pecado. Y no quiero un evangelio que me muestre el remedio para mi maldad y la manera de alcanzar la vida eterna. Porque ese es un falso evangelio. Yo quiero el verdadero. De esos evangelios hay muchos, pero solamente el verdadero nos muestra el poder de Dios para liberarnos del pecado y su gracia para conducirnos hacia la salvación. Pero sabemos que efectivamente el evangelio eterno de Cristo Jesús tiene este poder, lo puede hacer, porque es el poder de Dios para salvación. De manera que es todo lo que el verdadero creyente necesita. El evangelio de Cristo Jesús. Voy a pedirle que se ponga de pie para que oremos todos juntos. Amado Dios, Padre Celestial, damos gracias en esta noche, Señor, que nos has permitido ver a través de tu palabra nuestra condición de pecado y de maldad, como somos inmerecedores de tu gracia, Señor. Pero también nos has dejado ver, Señor, que aunque siendo nosotros pecadores,
tú extiendes tu gracia y tu misericordia a través de Cristo Jesús para hacernos salvos de esta maldad y para darnos vida, Señor, y vida en abundancia, librándonos de nuestro pecado, Señor, guiándonos hacia el arrepentimiento y hacia la nueva vida en ti. Amén. Yo te pido, Señor, por todos aquellos que han escuchado este mensaje, que aún están muertos en sus delitos y pecados, Señor, que continúan sembrando para la carne, Señor, que puedan ser advertidos en todo momento, Señor, que la cosecha de su siembra será la corrupción. Padre Santo, y que les permitas a través de este mensaje sincerarse en sus corazones, Señor, y acudir a ti, acudir ante tu trono de gracia, Señor, que hayan podido ser despertados por tu Espíritu Santo a ver su necesidad espiritual, Señor, y que puedan correr ante ti, que puedan correr ante ese trono de la gracia, Señor, y recibir de ti el oportuno socorro para su salvación. Señor, no los permita salir de acá de la misma manera. Inquiétalos, Señor, en todo momento para que no se sientan cómodos con su pecaminosidad. Que sientan, Señor, el dolor y la aflicción que da ese pecado, Señor, al apartarnos eternamente de ti. Y que te busquen desesperadamente, Señor, porque solamente en ti hay vida. Amén. Yo te ruego, Señor, ahora por sus vidas. Haz en ellos el milagro del nuevo nacimiento. Concédele, Señor, el arrepentimiento de sus obras de maldad. Y dales el conocimiento de tu fe para que puedan abandonarse en tus brazos de amor, Señor. Te pido por esta iglesia, Señor, por todos aquellos que han creído, por todos aquellos en los que ya has hecho la obra. Permítelo, Señor, extender esa lucha incansable contra el pecado, Señor, hacer morir aquellas cosas que todavía los apartan de ti, que ellos saben, Señor, que no son gratas ante tu presencia, Señor. Darles la fortaleza por medio de tu Espíritu Santo para mortificar diariamente, Señor, esas obras de la carne. Y que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, puedan avanzar cada vez más en santidad y estar conscientes, Señor, de la responsabilidad que es ser cristiano y vivir, Señor, conforme al llamamiento de nuestra profesión, Señor. Padre, que no tengan nada que avergonzarse, sino que se gocen en el poder de tu evangelio, Señor. Amén. Para que en el día de Cristo ellos puedan estar de pie. Amén. Te pido por mi hermano Dante, Señor, que le dé sabiduría, paciencia, Señor, y don de consejo para poder seguir guiando a esta congregación, Señor, hacia esa fidelidad contigo, Señor, hacia un crecimiento espiritual mayor. Y que en todo momento, Señor, tu nombre sea proclamado y glorificado en esta hermosa iglesia local. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.